Bienvenidas y bienvenidos al podcast UX para todo, en el que por una vez no ponemos al usuario en el centro, ponemos al diseñador. Contaré desde mi experiencia todas aquellas situaciones en las que un buen diseño de experiencia de usuario puede mejorar notablemente la satisfacción de uso. Hola oyentes, nuestra invitada de hoy es Leticia Sal, es educadora vincular felina. Tras 20 años de trayectoria en el mundo empresarial, actualmente acompaña a personas y gatos con problemas de convivencia, desde el respeto y la empatía. Defiende la conciliación familiar con animales y visibiliza el duelo por su pérdida, dentro y fuera de las empresas. Hace un tiempo, hablar de duelo animal podía resultar tabú por su aceptación, pero hoy es una realidad. Una nueva pyme española ha incluido permisos de baja por la pérdida de un ser querido, independientemente de si este ser querido tiene 4 patas. Esto también es experiencia de usuario, cubriendo sus necesidades en momentos tan complicados. Buenas, Leticia, bienvenida. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien y muchas gracias por invitarme a este espacio, a tu casa, a tu rinconcito, que estoy muy agradecida. Gracias a ti. Estoy deseando abordarte a preguntas porque tengo muchísimas. Y bueno, lo primero de todo es que nos cuentes quién es Leticia y cuál es tu background. Bueno, pues yo vengo del mundo del marketing. Yo estudié publicidad y relaciones públicas allá por los tempranos 2000 y bueno, pues es lo que realmente me apasiona desde pequeñita. Siempre me encantó pues lo típico, ¿no? Déjame quedarme a ver los anuncios, ya me voy a la cama, pero déjame ver los anuncios. Siempre me encantó y me encanta la publicidad. Es a lo que me he dedicado los últimos 20 años de mi vida y de hecho sigo haciendo todavía cositas por ahí. Em, Después me formé, hice un máster en marketing y he trabajado también para grandes empresas, sí, en grandes empresas de España, a nivel gran consumo. Bueno, no vamos a hacer cuñitas publicitarias, pero bueno. Em, Marcas muy guays, muy innovadoras, pero al final realmente yo me empecé a preguntar hace unos años cuál era mi verdadero propósito y mi verdadera pasión, ¿no? Entonces, yo tengo dos grandes pasiones. Una es la música. Me gusta mucho el indie, tú lo sabes. Me gustan mucho grupos como los Arctic Monkeys, que son una de mis pasiones. Y la otra, que está más conectada con el propósito de mi vida, son los animales. Son los animales. Yo tuve un perro que se llama en presente porque él sigue estando de alguna manera, se llama Zasca. Y bueno, él cambió mi vida cuando estuvo y también cuando se marchó. Y a día de hoy tengo una gata preciosa que se llama Turner, que me ha enseñado muchas cositas también, y un bebé, ya no tan bebé, un adolescente, un gatito que se llama Alex, ¿vale? Entonces, pues bueno, ellos me han enseñado muchas cosas y me han hecho transformar mi camino profesional. Y bueno, pues me formé en educación felina, también me formé en educación canina, en antropología también he hecho diferentes formaciones pues, para poder dedicarme profesionalmente a ayudar a los animales y también a las personas que vivimos con ellos. Y lo que te decía antes, a raíz de la pérdida de Zasca, de mi perro, pues bueno, fue un duelo muy duro porque al final es la pérdida de un ser querido, da igual de la especie que sea, y a raíz de ahí empecé a formarme en duelo para intentar comprender o sobrellevar la pérdida por perder a un animal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estoy y todavía no estoy acompañando a personas porque estoy pendiente de formación, pero sí que estoy dando voz a ese duelo por la pérdida de un ser querido y aprovechando mi bagaje profesional dentro de empresa durante tantos años, pues he hecho ese híbrido para poder acompañar a las personas y formar a los equipos que lo necesitan dentro de la empresa, vaya. Así que bueno, no sé si te sirve así como resumen de highlights. Sí, muy bonito y muy necesario. Ya nos has hecho spoiler de cómo llegaste a interesarte en el tema del duelo animal dentro del entorno laboral, así que te preguntaré, ¿por qué crees que hablar de duelo por animales en el trabajo sigue siendo un tabú? Bueno, pues sigue siendo un tabú porque no es comprendido y sobre todo por la falta de conocimiento. No se entiende porque no se conoce, ¿no? O sea, al final, solamente las personas que tenemos animales en casa o que vivimos con ellos, que son parte de nuestra familia,
cuando se van o cuando están malitos sabemos lo mal que se pasa. Y al final, pues bueno, es una incomprensión de las personas que no tienen ese vínculo o que no han tenido un animal nunca en casa. Es cierto que muchas personas que tienen un animal por primera vez, aunque sean personas que sean ya adultas o sean bastante maduras, es como, ay, es que yo no sabía que se los quería tanto. Entonces, cuando se marchan, es realmente cuando ese dolor te invalida y hay veces que, pues bueno, ¿cuántas veces los que sí hemos tenido un animal y los hemos perdido o los tenemos muy malitos en casa, no estamos para trabajar, no tenemos la mente en su sitio? Entonces, eso visto desde fuera, pues es como, jolín, está con los gatos, o jolín, este con el perro, vaya morro, ¿no? O sea, surgen esos comentarios que hasta que tú no lo vives, no lo entiendes. Y por eso esa incomprensión. Esto, digamos, que genera, ¿no? Que tiene un impacto en esa pérdida que decías tú de productividad, de bienestar y en la salud mental de una persona trabajadora. Aparte de lo que nos has dicho, ¿cuáles crees que es ese impacto que tiene dentro de la empresa? Pues total, o sea, cuando nosotros estamos o sea, pasando un duelo agudo porque ha fallecido un ser querido, pues imagínate, ¿no? O sea, al final, el dolor por la pérdida de un ser querido está relacionado directamente con el vínculo que teníamos con él. Es decir, hay personas que solamente viven con su perro o con su gato, ¿vale? Entonces, esa persona no tiene hijos o no tiene un hermano o no tiene una madre. Está vinculado directamente con su animal. Hay veces que es su única compañía o no, o también tiene hijos, tiene una familia y también tiene perros, pero hay un vínculo tan fuerte que cuando ese ser se marcha, el dolor es brutal. Es brutal y el cerebro se colapsa. O sea, tú no estás para trabajar a nivel físico porque estás en una depresión profunda. Depresión no digo en una depresión por enfermedad. Estás totalmente triste, deprimido y tú no estás con la mente fija y activa para lo que tú tienes que hacer. O sea, quizás necesitas llorar a tu animal y necesitas descansar durante 3 días para volver a recuperar ese foco en tu trabajo. Entonces no estás siendo productivo para la empresa, entonces estás haciendo perder tiempo y dinero a tu empresa. ¿Qué, qué diferencias hay entre el duelo animal y el duelo por personas? Hablando en términos de validación social y emocional. Pues a nivel emocional no lo hay. O sea, es la pérdida de un ser querido, porque es lo que decíamos, depende del vínculo. O sea, a mí me puede doler más que fallezca alguno de mis gatos a día de hoy que fallezca un primo, que aunque sea de mi familia, yo no tengo relación con él. O no lo sé, una persona que no tenga relación incluso con sus padres, ¿no? Al final, a nivel emocional es lo mismo, porque es la pérdida de un ser querido. Pero claro, a nivel validación social no tiene nada que ver. Cuando a ti fallece, o sea, fallece una persona que va en tu línea directa, tienes unos días de descanso, vamos, de De duelo aceptación, sí. por ese fallecimiento, porque puedes acompañar a esa persona, vas directamente tanatorio, directamente entierro y tienes como unos días. Si está fuera de tu comunidad autónoma, tienes incluso más, pero eso, tiene que haber lazos de consanguineidad. Si es un animal, no. Y el dolor puede ser el mismo o más, porque puede ser, por ejemplo, personas que no tienen un vínculo con sus abuelos. Ay, se ha muerto mi abuela, vale, tengo 3 días de baja, fenomenal. Eh, pero si se ha muerto mi perro, que yo tenía una relación diaria con él, que dormía a los pies de mi cama, que me recibía todos los días en mi casa y que me ha acompañado durante 10, 15 años de mi vida, día tras día, no lo tienes, porque no está validado por la sociedad. Es lo mismo cuando estudiamos este tipo de duelos incomprendidos y no validados por la sociedad, es lo mismo cuando se pierde pérdidas gestacionales, pérdidas perinatales, que todavía no ha nacido el bebé, no está físicamente aquí en la tierra, pero para una madre es una pérdida igual de su hijo. También cuando existe una pérdida por un duelo por un suicidio, no está validado por la sociedad porque es como, bueno, esa persona se suicidó y es su decisión. Entonces, ya bueno, pero es que se ha suicidado mi hijo, ¿no? O sea, son vínculos muy fuertes con nosotros que duelen mucho. Entonces, necesitamos dar esa visibilidad para que la sociedad entienda
que esto sucede y que cada vez tenemos más animales en casa y que cada vez se les da más su lugar. Qué temas más complejos, ¿no? Porque al final todo, yo creo que desemboca en lo mismo, ¿no? En esa salud mental, en ese bienestar emocional, Total. que da igual cuál sea el vínculo, pero si el dolor está ahí, y la pérdida está, la enfermedad está, al final el dolor es real. Desde la perspectiva de UX, de experiencia de usuario, ¿cómo se puede abordar el acompañamiento del duelo animal dentro de las empresas? Porque yo creo que aquí está un poco la clave, ¿no? Sí que hemos abordado, en algunos casos, como bien decías, ¿no? Pero hemos abordado pérdidas humanas, pero no hemos abordado pérdidas animales, esos vínculos, ¿no? Que hablabas antes. ¿Cómo podemos abordar este acompañamiento? Pues a ver, yo creo que desde mi punto de vista como usuaria, hablo así un poco entre comillas, usuaria de empresa, es decir, yo he trabajado, como decía antes, durante muchos años en empresa y he sido usuaria, las empresas también deben poner a la persona en el centro, ¿no? Deben ser persona centric, ¿no? Entonces, esto es importante para las personas. O sea, yo creo que las compañías deben tener en cuenta lo que es importante para sus empleados. Igual que cada vez se incrementan las políticas para ese bienestar de ellos, poniendo efectivamente a la persona en el centro, al empleado, para que se sientan cómodos, para retener el talento, para que sea una empresa donde todo el mundo quiera trabajar, ¿no? O sea, sabemos que cada vez hay más sellos de Best Place to Work o sitios de la empresa mejor reconocida por sus empleados, ¿no? O sea, al final es eso, es poner el usuario en el centro. Y para ello es saber cuáles son sus necesidades, es conocer bien a la persona. Es igual que cuando hacemos una campaña de publicidad, ¿quién es mi público objetivo? Pues mujeres de 25 a 35 años, me invento, ¿no? Pues las empresas tienen que conocer muy bien quiénes son sus empleados, sus personas y saber lo que necesitan para tener una buena salud mental. Si una persona tiene una buena salud mental, está contento dentro de su compañía, va a trabajar mejor. Entonces, creo que ahí es poner, por supuesto, al usuario, a la persona en el centro, para que tenga una buena experiencia de usuario, es decir, para que en su día a día trabaje bien en su empresa y esté cómodo. Y diga, oye, pues voy a afrontar, tengo un marrón horrible hoy, ¿no? Me tengo que quedar hasta las 10 de la noche en mi compañía, porque todos sabemos los marrones, ¿no? Que vienen, que caen del cielo. Bueno, pues es que como mi compañía me trata bien, pues las cosas te salen solas. Si tú estás en un sitio en el que ha fallecido tu perro y hace 3 días te han dicho, venga, guapi, pon buena cara, que esto sigue. Pues el día que te toque quedarte, te quedarás con otra cara diferente. Pues sí, qué gran menú, ¿no? Pero aquí, desde el punto de vista más ejecutivo, ¿qué tipo de experiencias se deben mapear en una organización al momento de crear una política empática? Pues al final, cuando vamos a crear políticas, debemos tener, yo creo que debemos crear protocolos, o sea, primero tener propuestas, ¿no? ¿Qué le podemos proponer a la empresa, ¿no? Pues la empresa puede mapear, por ejemplo, que un animal, perdón, que una persona acaba de perder a su animal. Ahí tenemos un punto clave. Otro punto clave sería cuando tenemos a una persona que tiene un animal enfermo, es decir, que necesita una flexibilidad para poder darle una medicación o una flexibilidad para tenerle controlado porque tiene tal enfermedad de larga duración o crónica, o bien una persona que tiene a un animal con una enfermedad terminal que está en sus últimos días de vida. Quizás ahí debemos ser flexibles en cuanto al horario y el poder teletrabajar. Podemos también darles algún tipo de beneficios a esas personas dentro de la empresa, como acceso a psicología, a procesos que puedan mejorar su bienestar emocional, o esos permisos por fallecimiento, como si fuese una persona de la familia, o sea, de un ser querido al final, poder dar esos 3 días de baja, como ya lo están haciendo algunas compañías dentro de nuestra sociedad. Es cierto que lo están haciendo más empresas de fuera, pero bueno, ya hay alguna española que se está animando. Y bueno, pues es eso, hacer propuestas, tener protocolos concretos
desarrollados para cada una de las compañías y esto al final es un beneficio para ambos lados, para la compañía y para el usuario al final. Has comentado antes en el caso de personas que necesiten como asistir a sus animales queridos, seres queridos también, em, el poder teletrabajar para acceder, pues eso, a poder darles esa medicación o esa asistencia. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no teletrabajan, que tienen un rol de presencialidad? En el caso del sector servicios o transportes, o en este caso, ¿hay algo que se pueda mapear para contemplar esa ayuda también para ellos? Porque es verdad que dentro del ámbito de diseño, experiencia de usuario, publicidad, ¿no? Un poco el mundo digital, siempre tendemos a ofrecer el teletrabajo como solución a, ¿no? Conciliación también para el caso de madres, padres. Pero siempre nos olvidamos, yo creo que siempre nos olvidamos de las personas que tienen que estar allí presentes en su trabajo y no tienen opciones de teletrabajar. ¿Cómo mapeamos la experiencia para ellos? Total, mira, es súper interesante lo que dices porque al final las personas que están cara al público son las que más pueden sufrir este tipo de duelos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú dices, pues las personas que trabajamos más en un entorno, como el que comentas, entornos de marketing, trabajos que se pueden desarrollar desde casa, ¿no? Pues yo imagínate, acabo de perder a un ser querido animal, tengo una reunión contigo y te digo, Sara, no me puedo poner la cámara porque tengo una cara hasta los pies porque anoche pasé toda la noche llorando. Pero efectivamente, ¿qué pasa con esa persona que tiene que estar cara al público, ¿no? Que sí o sí tiene que dar la cara y que no pueden incluso ni hablar porque ha fallecido su animal esa misma mañana, ¿no? Pues al final es conseguir por parte de su compañía un entorno respetuoso, ¿no? Un entorno empático con ellos y eso al final es márchate a casa, márchate a casa y ven pasado mañana, o sea, habrá compañías que sean más flexibles y que luego recuperen esas horas que no han estado, ¿no? Eso es una opción que podemos dar, ¿no? Habrá empresas que lo pongan como, oye, tienes esos 3 días de baja y no, forman parte de tu sueldo, ¿no? O sea, no te lo vamos a descontar ni no. O sea, aquí, bueno, algo que nos puede venir a la cabeza es en plan de, ¿y qué pasa con la gente que se puede aprovechar de esto? Pues como todo, ¿no? O sea, es como, pues el absentismo laboral, ahí está, o sea, forma parte del sentido común de cada persona y de la responsabilidad de cada uno. Cuando tú conoces a tus trabajadores, vas a saber que no se, o sea, que un perro no se muere todos los días, ¿no? O sea, al final va a haber 3 días en el año o en los 10 años que dure el animal en los que esa persona va a poder faltar. Que tienes un animal que está enfermo, pues va a poder, al final no es algo que la gente pueda unirse al carro para defraudar, entre comillas, a la empresa, ¿no? O sea, es algo que yo creo que un, una vez se instaure, reinará el sentido común. Y quizás me he adelantado y me he abierto porque es que es un tema para mí tan Sí, apasionante que, bueno, claro, a mí al final al oírte hablar me daba como ese cierto respeto, ¿no? Ese recuerdo cuando yo creo que ahora menos, creo, ¿eh? Desde mi punto de vista, pero como cuando ibas a una entrevista y te preguntaban, ¿tienes idea de ser madre? Me estaba poniendo la situación de que te pregunten, ¿tienes mascotas? Entonces, claro, esto es complicado, pero nos daría para unos cuantos podcasts más. Yo sí. creo que has respondido a mi pregunta y yo quiero volver a preguntar, bueno, volver a preguntar, no, preguntarte si existen journeys del empleado que contemplen momentos de pérdida y cómo se diseñan. Sobre todo esto, ¿no? Como vamos a mapear qué casos hay y cuál es ese journey. Y aquí hago un inciso para las personas que oigan la palabra journey y digan, esto es, ¿qué es esto? Un journey al final se refiere al proceso en el que un cliente o usuario sigue al interactuar con una empresa o marca desde el primer contacto hasta el último. En el caso del sector servicios es hasta la postventa, pero en el caso de un empleado, por ejemplo, es desde que entra a trabajar en una empresa hasta que se va, ¿no? ¿Cuáles son, pues eso, pueden ser sus momentos de crecimiento laboral dentro de la empresa, no sé, cualquier momento, pero
se infiere a ese, ¿no? A ese journey del empleado en el que está viviendo un momento de la empresa del principio a fin. Pero en el caso del que estamos hablando, ¿no? De los momentos de pérdida o momentos de enfermedad en el animal, nos referimos a desde que una persona se entera que su animal está enfermo, o le han comunicado la mala noticia de que, bueno, pues va a fallecer, desde ese momento en el que se entera hasta que recibe esa mala noticia, ¿no? Seríamos centrándonos en ese camino del usuario desde el momento de la noticia hasta el momento de la pérdida. Bueno, aquí hay dos partes, ¿no? O sea, cómo yo desarrollo estas propuestas de cara a la empresa, ¿no? O sea, cómo es ese journey dentro de la empresa y luego cómo sería la activación de esa ayuda, ¿no? Entonces, por parte de la empresa, yo siempre trabajo desde ofrecerles 5 pilares desde los que trabajamos, ¿no? Trabajamos desde la investigación, es decir, desde lo que necesita la compañía y cómo necesita ayudar a su plantilla. A partir de ahí ofrecemos propuestas a la empresa de, oye, ¿qué te parece trabajar por aquí? Pues bueno, eso encaja con el propósito empresarial, ¿no? Eso sí lo puedo hacer, eso no lo quiero hacer, o sea, al final vamos a ver qué es lo que necesita el usuario, el trabajador, y qué puede aportar la empresa. A partir de ahí establecemos una serie de protocolos, ofrecemos un marco global de la conciliación animal dentro de la empresa y el acompañamiento y la formación a los empleados eh, para que puedan dar visibilidad y acompañar en duelo a las personas que han perdido a un ser querido animal. Y luego esa activación, ¿no? Que aquí sería el journey de cómo hacemos, ¿no? Pues cómo podemos acompañar a una persona que tiene a un animal con una enfermedad crónica, ¿no? Pues bueno, pues oye, vamos a darte una flexibilidad horaria, es decir, una empresa que tiene un horario fijo de 9 a 2 y de 5 a 7, me estoy inventando. Bueno, pues vamos a permitir a esa persona que haga una jornada intensiva, me estoy inventando, ¿no? Por un periodo temporal para que tú tengas esa tarde para acompañar, o sea, que puedas estar con tu animal acompañado con un profesional que lo tenga como modo guardería, pero que tú puedas salir antes para acompañarlo durante toda esa tarde-noche, ¿no? Pues ser un poco flexibles, ¿no? Hablar de ese entorno empático y comprender lo que está pasando, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, te han dado la noticia de que tu animal, por ejemplo, ha tenido un accidente, ¿no? Pues, oye, quédate esos 3 días en casa y hasta que tengas que despedirte de él y luego vienes, recuperas las horas, no lo sé, o sea, dar una flexibilidad para poder dar esa flexibilidad y ese, al final, ese amor a la persona, ¿no? O sea, yo siempre pongo un ejemplo. Eh, a mi perro le ha pillado un coche, ¿vale? Lo tengo ingresado en el hospital, le dan el alta y le tengo con una pata rota. ¿Le dejo todo el día solo? Es que Claro. no estás atento, no estás donde tienes que estar, no estás rindiendo en tu trabajo. Entonces, necesitamos visibilizar esto para poder acompañar en ese camino a la persona, ¿no? Y luego el quinto pilar con el que trabajamos es dar visibilidad. ¿Y qué es dar visibilidad? Dar visibilidad a todo esto que hemos hablado para que haya una comprensión total de la sociedad, pero también dar visibilidad de que la empresa está haciendo esto. Al final, eso es un beneficio para ellos. ¿Por qué? Porque va a ser un sitio, va a ser una empresa que concilia, una empresa que comprende, una empresa que es empática con sus trabajadores. Con ello vas a tener retención de talento, va a ser un sitio donde quiera estar, donde quiera trabajar la gente y donde trabaje mejor, ¿no? Entonces, creo que a través de ese acompañamiento en la empresa desde los 5 pilares, desde la formación hasta esa visibilidad en medios, en visibilidad para otros clientes que se suban también al carro para poder ayudar a las personas, creo que por esa parte y por la parte de esa activación, de ese journey, de cómo acompañar al usuario, ¿no? Al trabajador, son esas dos vías en las que podemos llegar a cambiar para mejor el mundo. Tiene toda la lógica porque, bueno, al final ese proceso que dices, ¿no? De trabajo, esos pilares son pilares de experiencia de usuario, esa investigación, ¿no? En la que dices. Y al final, claro, hace un tiempo leí una noticia en la que decía que en Madrid tiene más perros que niños.
Entonces, tiene más perros, imagino que tendrá gatos y al final es un problema, no es un problema, pero es un hecho, ¿no? Que nos hace tener que pensar en ese futuro, qué es lo que va a pasar, ¿no? Con nosotras, como tú dices, al final la cabeza cuando un ser querido animal depende de nosotros, no, nuestra cabeza no está donde tiene que estar, si no puede estar en ese momento acompañando, ¿no? A ese ser querido animal. Así que yo creo que es importante visibilizar esto. ¿Has Total. visto? Es total, sí. Es que tengo el dato justo aquí delante. Tengo Cuéntame, el dato de los animales que tenemos cuéntame. en la Comunidad de Madrid concretamente. Tenemos 706.000 animales censados a cierre de 2024, ¿vale? De los cuales 429.000 son perros y esto supone un crecimiento desde 2013 de un 51%, ¿vale? Y en gatos hay censados, con el chip puesto, 213.000 gatos y esto supone, atención, un más 333% con respecto a 2013. Es verdad que, perdón, antes decía 2023-2013, son 10 años, perdón, de diferencia. Y tenemos esos datos y también tenemos que cada vez hay menos niños. Entonces, la natalidad está bajando y la tenencia responsable de animales de compañía está subiendo. Entonces, esto es una realidad, Sara. O sea, Total. al final, Mm. Hay que buscar soluciones. O sea, total, eso lo tenemos claro. eso es. ¿Has visto o has trabajado en empresas que lo hayan hecho bien? ¿Qué hicieron diferente en este caso? Pues mira, desafortunadamente no, porque esto no existe. Sí que he tenido la suerte de trabajar con equipos empáticos, con personas. Es decir, cuando falleció Zasca, que justamente va a hacer ahora en octubre 10 años, yo estaba trabajando en karate, en una agencia de publicidad, y bueno, pues tuve la suerte de estar. Siempre he tenido la suerte de trabajar con personas súper empáticas y de tener equipos muy, muy guays. Pero concretamente aquí estaba, me acuerdo que en el equipo de Opel, ¿no? Y bueno, tuve también la suerte de que cayó un jueves y me marché a casa, me acuerdo perfectamente de todo, me llamó mi madre trabajando, cuando yo estaba trabajando y me dijo, Leti, vente para casa que Zasca está muy malito. Llegué a casa, ya había fallecido, me dejaron marcharme, por supuesto, me acuerdo que serían como a las 11 de la mañana, yo me fui volando por la M30, yo no sé cómo no me pasó algo ese día y llegué y bueno, pues ese jueves por la tarde no fui a trabajar, el viernes no fui, no me dijeron absolutamente nada, en plan de Leti descansa y ya el lunes con la cara que pude ya fui. Al final yo creo que también es eso, ¿no? Es importante dónde estés, ¿no? Y con quién estés. Las personas son las que marcan la diferencia al final. ¿Crees que el duelo animal puede integrarse dentro de las políticas más amplias del bienestar emocional? Yo creo que nos has respondido más que de sobra. Sí, por supuesto, se puede. Y si una persona quiere empezar a trabajar en este tema, ¿por dónde debería empezar? Tanto si es aquella persona reacia que no entiende, no comprende porque este vínculo con un ser querido animal es igual que el que puede tener con una persona. Si soy una persona de recursos humanos, soy un CEO, soy cualquier persona que quiere trabajar sobre este tema, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pues mira, yo creo que todo se basa en escuchar lo que está pasando, ¿no? En conocer cuáles son las necesidades de los equipos, ¿no? Y al final, pues esto para mí es un problema, entre comillas, de toda la compañía, ¿no? Y esto debe estar instaurado en la cultura empresarial. ¿Y esto qué quiere decir? Que debe estar formado en lo que necesita la persona desde el CEO hasta la última persona que trabaje en la compañía, hasta la última persona que está de prácticas, ¿no? Porque es algo, como decíamos, de cultura empresarial. Entonces, saber qué necesitan las personas que tienen animales, qué sienten, ¿no? Qué vínculo tienen con nosotros, qué pasa cuando están enfermos, qué pasa cuando se van, ¿no? Al final
es una cuestión de entendimiento. Es saber que si mi compañera está llorando, yo pueda saber qué le pasa. No solo desde mi empatía, como, ay, es mi compi. No, es que yo tengo, porque mi empresa se ha encargado de formarnos desde pues, esos equipos de recursos humanos, de esos equipos que se preocupan tanto por las personas cada vez más, ¿no? En explicarnos qué siente una persona cuando pierde un animal, qué sentimientos se desatan, qué emociones son incontrolables, qué necesita la persona en su día a día. Y eso tiene que saberlo desde, como decía antes, ¿no? Desde la persona que entra al equipo por primera vez hasta el CEO que ha formado esta compañía y que debe entender cuáles son las preocupaciones de su equipo, ¿no? Entonces, para mí, lo importante es la formación, el conocimiento y luego ya la empatía que tenga cada uno lo podrá desarrollar más o no, pero cuando un problema se entiende, se puede abordar de una mejor manera. Claro, tener esas herramientas de acompañamiento, ¿no? Totalmente. Tener herramientas desde el primero hasta el último que entra a la compañía. ¿Y qué mensaje te gustaría dejar a quienes han vivido el duelo animal en el trabajo y no se han sentido comprendidos? Pues bueno, al final llevamos paso a paso, que este tema es algo que nos lleva pasando muchísimos años, pero que todavía es muy novedoso porque hay muy poca visibilidad, que cada vez somos más personas a las que les damos su lugar a los animales en vida, por tanto, cada vez somos también más personas las que somos empáticas con las personas que pierden un animal y que podemos dar voz dentro del entorno laboral y que estamos dando visibilidad a ese duelo tan incomprendido por la sociedad y bueno, pues que no están solas, que, que todos nos hemos sentido así en algún momento y que bueno, que vamos pasito a pasito y que yo espero que dentro de unos poquitos años esto pueda ser una realidad y una normalidad y algo visto desde la empatía, ¿no? Y bueno, pues paciencia, vamos despacio, pero vamos dando pasos firmes. Ya hemos llegado al final de la entrevista. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, porque al final yo creo que todas las relaciones se basan en eso, ¿no? En la empatía. Eso es algo que ponemos mucho hincapié en experiencia de usuario, pero que es algo aplicable a la vida en general. Te quiero dar las gracias, Leticia, por dar visibilidad a este tema, por haber compartido tu conocimiento, por seguir apoyando tu experiencia, con tu experiencia dentro y fuera de las empresas. Gracias por estar aquí, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, gracias por hacerme un huequito en tu espacio, en tu casa. Y bueno, para mí era súper importante esta charla porque llegar a la audiencia que tú llegas es fundamental para dar voz a los animales, a la conciliación familiar con nuestros animales y al acompañamiento en su pérdida. Y bueno, súper agradecida, tenía muchas ganas de que llegara este ratito y abierta a todo debate, pregunta, sugerencia o incluso a otras nuevas charlas. Y para mí un verdadero placer, súper agradecida, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues eso, si necesitáis contactarla, si queréis ahondar más en estos temas, si queréis informaros, si queréis formaros también, tenéis su página web, ya os la dejaré también en el resumen del episodio. Su página web son www.leticiasal.com. También tiene Instagram para que sigáis de cerca su trabajo también con los gatos y con las personas. Su Instagram es leticiasal_gatos. Y para quien le haya resonado este tema y esté a cargo de una organización, ella os puede guiar y asesorar. Buscadla en LinkedIn por Leticia Sal. Cuando una persona pierde a un animal, a su animal, no solo se despide de su compañía, sino de una rutina, de un refugio emocional y de una parte profunda de sí misma. Reconocer ese duelo no es un gesto, es una forma de cuidar la experiencia humana en su totalidad. Espero que os haya servido para reflexionar al menos en la experiencia de usuario. Hasta la próxima.